Bueno, ahí estamos creando el TAD piedra, papel o tijera. La idea es modelar el problema del juego piedra, papel o tijera, donde hay dos jugadores que juegan a la vez y el juego tiene que decir cuál es el ganador. La idea es modelarlo con el TAD o con varios. ¿Sí? El TAD principal en cualquier caso sería piedra, papel o tijera. Como tenemos que diseñar, nos tendrían que dar, digamos, con una interfaz más la estructura de datos que soporte esa interfaz. ¿Alguno lo quiere comentar brevemente? Si no, comento yo una solución, digamos. Francisco Sadimo dice, yo tengo el TAD PPT que utiliza 3 TADs. Piedra, papel o tijera, ¿ok? Entonces podemos como TAD auxiliares, piedra, papel, tijera. Ahora vemos lo que hace. Bien, ¿y qué hace el TAD PPT? Digamos, como interfaz general del juego. Ok, simula el juego Ese y que decís tendría el las ganador. reglas del juego, ¿no? Claro, exactamente. De alguna manera tiene que tener las reglas. Ahora tenemos que decir cómo, pero al principio debería tener algo así como, no sé, jugar. eh, y algo que mida quién es el ganador. Ahora va a ser un string. Bien, sí, digo, es lo mínimo que se me ocurre. Eh, bueno, ¿y qué estructura de datos debería tener para soportar esto? ¿Un valor numérico? ¿En qué sería el valor numérico? Lo que propone Cristian, que vuelva un valor numérico. El número ganador. Pam. Ok, o sea, lo mapeamos, digamos, los objetos a un número. Podemos suponer que el tal piedra tiene un ID, ¿sí? Y que el ganador y que el jugar devuelve, digamos, o sea, recibe qué es lo que juega cada jugador, algo así, ¿no? Sería jugador, sería integer, lo que Yo juega el pondría, jugador por uno. ejemplo, en vez de un tab piedra, pondría un tab mazo que tenga una carta que puede ser un string nombre con un integer ID, ¿no? Ok, estoy tratando de considerar las ideas. Ahí puse lo del jugar, que recibe lo que juega cada jugador por un ID, o sea, el ID, por ejemplo, uno para tijera, dos para piedra, etcétera. Y después, lo que escuché recién de Diego, me imagino que es una especie de función random que en realidad elige qué juega cada jugador, digamos, ¿no? Claro, yo pondría, por ejemplo, en vez de ese tab piedra, pondría un tab mazo Sí, ¿y que, qué haría? y que dentro de ese mazo tenga un string nombre, que puede ser obviamente, no sé, piedra, papel o tijera. Sí. Y Integer realmente no me interesa que tenga, no sé si me interesa el número de la carta, no me interesa. Eh, pero sí, quien hace la logística del juego, sí tendría que ser en ese PPT que diga cuál es el que gana de acuerdo al mazo que pide el jugador. Porque yo puse, por ejemplo, hacer un tab PPT
un TAD mazo y un TAD jugador. Ahora déjame ver si lo voy a ordenar un poco. Esto en vez de mazo lo voy a llamar objeto, porque Pero puede capaz ser que se piedra, papel o tijera, y hagamos que sea un enum, ¿sí? Donde, acá no le voy a poner el tal, pero vamos a suponer que es un enum donde los valores posibles de objetos son piedra, papel, tijera, y entonces el jugador uno lo que tiene que determinar es qué objeto jugó, ¿sí? Porque mazo suena a cartas y a algo que acá no está muy presente, pero me parece que vos querés decir objeto, Sí, como perdón. que eligió alguno de esos tres objetos. Y entonces el jugador 2 determina qué objeto jugó, y como es un enum, tiene que estar dentro de estos tres valores posibles. Sí. Y después, Cristian dice, si piedra... Ok, lo que dice Cristian serían las reglas, o sea, sería la implementación del jugar. Igual primero me tienen que decir la estructura de datos, si es que la hay, o directamente todas las reglas van a estar hardcodeadas y ya. ¿Qué hacemos? ¿Hay estructura de datos o ponemos las reglas hardcodeadas con una serie de if anidados y ya está? Vamos a implementar el jugar. Acá como mínimo, por cómo está planteado esto, tengo que tener, aunque sea un string, que sea el ganador, que el jugar me setee ese string para que después esto me pueda devolver quién es el ganador, digamos. Esto es lo mínimo que tendría que tener, ¿no? Como una especie de variable global. En Ese TAD piedra y, o TAD piedra, papel, tijera no va, o sea, ¿no? la versión actual esto no lo usaríamos porque esto sería un enum, donde solamente es para que, para los que no usaron un enum, es una lista enumerada finita, donde solamente le ponemos nombre a las variables que quiero hardcodear, en este caso como son tres objetos, y quiero que sean solo esos tres. Si yo le pusiera un integer, me podrían poner un integer inválido, por ejemplo 4. Con esto, el enum, esto va tomando valores del 0 al 2, si no me equivoco, que son internos y anecdóticos, pero que son únicos, ¿sí? Si bien después van a mapear con un integer, eh, es como para que no se me desordene qué integer es cada valor, nada más que para eso. Es una forma más ordenada, digamos, que tener tres clases así sueltas, digamos, ¿sí? Bien. Ok, más allá de eso, yo tengo que hacer que el jugar, eh, ahora vamos a ir a la versión hardcodeada, donde dice, ahí veo, ahora dice tupla jugador objeto. Ok, pero eso, lo que dice Mariano, sería para determinar también qué es lo que jugó cada jugador, ¿no? Digo, todavía estamos diciendo eso. Supongamos que eso no importa, que eso lo deciden por fuera del sistema y ya me pasan directamente lo que jugó cada jugador, como para simplificar. No, entonces si hacemos digamos, el jugar de la versión como más simple posible, hardcodeando las reglas, sería, bueno, sí, eh, acá esto ya sería objeto jugador uno, digamos, como para ser un poquito más declarativos, pues no es el jugador en sí, sino el objeto. Entonces, voy a poner un par de if nada más. Si objeto de jugador uno es igual a tijera, porque es un enum, entonces lo puedo, digamos, preguntar de esta manera. Pregunto si objeto de jugador 2 es piedra, bueno, el ganador es mi variable privada, va a ser el jugador 2, ¿no? Eh, sí, ahora vas a ver por qué lo hice así estratégicamente, porque me proponía hacer un AND. Si no, eh,
Bueno, si no tengo que seguir preguntando otra serie de cosas, o sea, si jugador 2 es igual a papel, el ganador sería el 1, y acá ya hay una pequeña edición de diseño que hay que decir, que es qué pasa cuando hay empate, ¿sí? Acá se nos presentan, o sea, cuando empezamos a diseñar, se nos presentan estos problemas, ¿no? ¿Qué pasa si los juegan tijera? Eh, ahora respondo lo que menciona Víctor, pero bueno, acá hay una decisión de diseño eh, que es parte del diseño del TAD. Una posibilidad es decir no lo toleramos, no toleramos que haya empate. O sea, ustedes me tienen que pasar objetos tales que no puedan empatar. Y nosotros podemos eso como precondición del TAD, y si empatan, arrojamos una excepción. ¿No? Como cuando sumábamos fechas y nos pasábamos del día. Bien, pero si uno no es, vamos a decir, tan estricto, podría permitir el empate y decir, bueno, representar esa situación y listo, o tirar una moneda y dársela a algún jugador. ¿Sí? Nosotros por diseño, esto es arbitrario, ¿no? Decimos modelar el empate. Bueno, tendremos otro if para los otros otros materiales, sí, con la misma estructura, básicamente. Sí, no lo voy a dejar codear, pero se imaginan cómo sería. ¿Sí? Y con esto más o menos estaría. Lo que proponían por uno de los mensajes del chat, que creo que se me perdió, ahí está, de Víctor, es tener un método reglas que me abstraiga, o sea, que me separe un poco el jugar de las reglas en sí mismo, ¿no? O sea, que me dé un poquito más de abstracción. Igual medio que el jugar lo único que hace es medir esto, o sea que por ahora es como que la separación es media conceptual porque todo lo que hace es este if, pero también podría tener, además de separar los métodos, alguna estructura de datos que me modele las reglas, ¿no? Más con miras a que después vamos a utilizar un juego parecido con más objetos y más reglas, eh, medio que con 3 reglas no pasa nada, pero cuando tenga 28 objetos, estos if van a ir creciendo de manera exponencial. No sé si se dan cuenta de eso, ¿no? Digo, además, si en este juego es conocido, es muy, vamos a decir, es muy rígido el tema de las reglas. Digo, si yo cambio la menor regla, tengo que cambiar absolutamente todos los if, o sea, porque va a haber otro tanda de if similares, una debajo del otro, ¿no? Si yo modelo las reglas con una estructura de datos, va a ser más flexible la modificación y el diseño, ¿sí? En particular, bueno, vamos a hacer las reglas para este y después hacemos las reglas para piedra, papel, tijera, lagarto, Spock, ¿no? Para ir adelantando, voy a poner acá alguna estructura que llame reglas. Ahora vamos a ver qué tiene que hacer, pero en definitiva, lo que voy a decir es que el jugar haga algo así como si le gana el jugador 1 al jugador 2, se quede con el jugador 1, que si le gana el otro, se quede con el jugador 2, y si no, se quede con un empate, ¿sí? Entonces podemos poner acá, por defecto, empiezo con un empate, y si pasa alguno de estos dos,
quedo con esto, y todos estos if en realidad tampoco existirían, porque si hacemos el TAD regla, ¿sí? ¿Qué tendría que tener para generalizar esta pregunta, digamos? ¿Qué les parece? Profe, igual tiene el chat corrido. Sí. Ahí se ve el notepad de nuevo. Sí se ve. Ok. Entonces, lo que queremos es que el jugar no tenga tanto hardcodeo y que se apoye un poco en otro TAD para decidir quién le gana a quién. Sí, acá es donde entra el tema del acoplamiento. Estamos tratando de separar la idea de resolver una regla de la jugada en sí. La jugada se va a apoyar de las reglas, ¿no? Cuando estamos en el TAT de PPT, uno quiere jugar, pero deriva esta lógica de ver quién es el ganador al otro TAT, al TAT de reglas. Vos vas y le preguntas, para esta jugada, ¿cuál es el ganador? Si estamos separando, nuestra primera intuición puede tenerlo junto, pero ahora estamos desacoplando y poniendo un TAT especializado que resuelva esto de las reglas. Sí, Martín, quería No, remarcar bien. el concepto. Bueno, la idea obviamente es poder tener el mismo if hardcodeado acá adentro, pero sin ganar mucho, porque en definitiva es prácticamente lo mismo. Tengo los mismos problemas de antes, que si agrego un objeto tengo que cambiar todo el TAD, etc. Y si no, podría tener de alguna manera codificar de manera dinámica quién le gana a quién. ¿Cómo se les ocurre codificar eso? Lo que yo podría tener sería una lista, ¿sí? De tuplas, en principio, que indique qué objeto le gana a quién, ¿no? Podría tener, lo llamamos objeto, ¿no? Sí, objeto. Entonces le ponemos reglas, o vamos a ponerle quién gana, para que no se confunda con el reglas de acá arriba. Lo que va a significar es que el objeto, esto es arbitrario, es de diseño, el objeto que está a la izquierda le gana al que está a la derecha. ¿Sí? Entonces, cuando yo genere el TAD, vamos a decir, cuando yo cargue en memoria el TAD, ponga reglas, vamos a pensar que hay un agregar donde yo le digo, no, son objetos, new tijera le gana a papel, ¿sí? Esto lo cargo en algún lado, ¿sí? Cargo un par de reglas más, no voy a cargar todas por cuestiones de tiempo, como dije. A ver, ¿qué otra regla quieren cargar? Así hablan un Ni un poco. papel le gana a piedra. Papel le gana piedra, ¿sí? Etcétera. Entonces, si yo tengo esta idea y tengo el método le gana que tengo que implementar porque yo lo puse acá, vamos a hacerlo. Queremos hacer si el objeto 1 le gana al objeto 2. Lo que deberíamos hacer es recorrer esta lista y ver si el objeto 1 está en la parte izquierda de la lista. ¿Sí? Entonces lo recorremos con el for range. ¿Sí? De paso practicamos lo que es el objeto, lo que es el for range. Objeto. ¿Quién gana? Objeto sería, hay que decir el tipo. Bueno,
objeto, o sea, por cada objeto, vamos a ponerle así para que no se confunda, por cada de tipo objeto en la lista quién gana, en realidad, perdón, esto es una tupla, me equivoqué. O sea, lo que devuelve esta lista son tuplitas. Vamos a poner, para tratar de ser creativos, tupla of. Si no se entiende, avisen, por favor. Eso es tupla objetos. Por tupla of. ¿Quién gana? Quiero saber si el objeto 1 está en la parte izquierda de esta tupla que estoy agregando acá. ¿Sí? Se ve toda la foto, ¿no? Acá lleno las tuplas se llaman quién gana, y acá recorro las tuplas. Entonces, si objeto 1 es igual a tupla of, Perdón, el objeto 1 es el de la izquierda. sí, sí, vamos a asumir, acá le pongo asumimos, izquierda le gana a derecha. Esto que dice Dios es importante porque hay que poner en el código las hipótesis que tenemos, ¿sí? Porque son decisiones de diseño, ¿no? Podría ser al revés, simplemente decir esto arbitrariamente, ¿no? Bien, entonces, si decimos esto, lo que queremos saber es si para que el objeto 1 le gane el objeto 2, tiene que estar en la parte izquierda de la tupla, asumimos que izquierda me da la parte izquierda de la tupla, si es igual, y además la parte derecha es el objeto 2, ¿sí? Ya lo pongo acá abajo porque no me entra. Entonces, devolvemos true, ¿sí? O podemos hacer, podemos hacer una variable auxiliar, empieza en false, si le gana en algún objeto de la lista, devuelve true, y devuelve red, digamos. Perdón, profe, ¿no sería false que devuelve? Porque si el concepto es le gana, es empatarían. A ver, vamos a ver si lo escribimos bien. Yo voy a asumir que la parte izquierda le gana a la derecha, entonces pregunto, si el objeto 1 está en la parte izquierda de un objeto y el objeto 2 está en la parte derecha, por ejemplo, papel, piedra, entonces le gana porque papel le gana piedra y devuelve este true que retorna acá. Y si no está en ninguna parte de la lista, devuelve false porque no le gana, o sea, o bien empata o bien pierde, si no lo sabemos. ¿Se entendió esta lógica? O más o menos. Sí, se entendió. Ok, si alguno todavía no me sigue, me avisa. Dice, entonces, ¿quién gana? El array list conforma exactamente. Conforma todas las formas de ganar. Exactamente. ¿Sí? Acá puse puntos suspensivos para cargar todas las reglas que faltan. Cargué solo 2 reglas de ejemplo. ¿Sí? Porque soy vago y no me gusta escribir. Bien. Perfecto. Y entonces, ¿con esto qué tenemos? Primero, finalmente separamos la lógica del juego. A ver qué dice Tomás. Tupla of is sería el método que tendríamos en tupla. Sí, exactamente. Punto is devuelve la parte izquierda de la tupla y punto der la parte derecha. ¿Sí? No lo programé, pero lo digo, digamos. ¿Sí? Así es lo que apunta Tomás. Bien, con esto separamos la lógica del jugar o de quién gana, ¿sí? Porque después el jugar, en caso de empate, decide él qué hacer. Pero le pide ayuda, le gana A para decir si gana en principio en primera instancia. ¿Sí? En realidad no tengo que desarrollar la tupla, sino cargar los datos, ahí lo que pregunta Víctor,
cargar los datos de manera correcta, ¿no? Digamos, siempre en la parte izquierda, eso, perfecto, ahí está. O sea, no acoplamos con la tupla. ¿Sí? Ahora vamos en breve a qué es acoplamiento y esas cosas que mencionamos hace un rato. Bueno, entonces esto más o menos tiene una pinta que nos permite generalizar después este otro juego, ¿sí? Que se llama Piedra, Papel, Lagarto, Spock, donde repasamos las reglas brevemente, pero es anecdótico, donde, bueno, tenemos las reglas de siempre, que es papel le gana a piedra, ¿sí? Ahí está la flechita significa le gana a, tijera le gana a papel, y después, ¿qué pasa con lagarto? Bueno, podemos pensar que el lagarto se come el papel, tijera mata al lagarto, lagarto se come a Spock, ¿sí? O sea, le gana a Spock, y después Spock rompe la piedra, ¿sí? Estoy interpretando este gráfico, ¿no? Y Spock rompe la tijera, pero el papel aparentemente envuelve a Spock, según estas reglas, ¿no? Bien, igual son anecdóticas porque para generalizar este TAD, ¿sí? Si nosotros ahora hiciéramos el TAD, fíjense, acá es donde es ganar, ganar, ¿no? Pasamos del PPT, que ya lo tenemos cocinado en un 90%, y ahora vamos a hacer el TAD piedra, papel, tijera, lagarto, Spock, ¿sí? Tratando de reutilizar lo más posible del TAD anterior. Si ustedes se fijan, el TAD queda prácticamente idéntico, ¿no? Digo, porque este código queda igual, este código queda igual, y lo único que cambia es la parte donde se cargan las reglas, que obviamente tenemos que cargar las reglas nuevas, y es exactamente lo que voy a hacer. Yo voy a empezar a cargar las reglas que antes no estaban en el TAD viejo. Entonces ponemos new Spock, creo que le ganaba piedra, si no me equivoco, ¿no? Y nada más, ¿sí? Bien. ¿Se entiende la idea de esto? O sea, matamos dos pájaros de un tiro. Primero, nos quedó el TAD un poco más limpio y además nos permite generalizar un TAD más amplio, digamos, ¿sí? Tan solo agregando las reglas que nos quedan. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Vamos ahora al PPT para ver un poquito el tema de la parte del acoplamiento y la cohesión, que sería como el otro concepto que está en el video de Monopoly, ¿sí? Que eso lo tienen que ver, si aún no lo vieron, lo vamos a introducir acá también, y ya con esto nos estaríamos como acercando más al parcial, digamos, ¿sí? Bueno. Bien, en esta versión de Piedra, Papel o Tijera, Lagarto, Stock, la única diferencia de lo que hicimos en el Notepad fue tener en el primer diseño, ¿no? Acá también hicimos varios diseños. Un string de elementos, ¿sí? Que es lo que nosotros llamamos objetos. Esto no importa, es lo que juega cada jugador, no es muy relevante. Y después hicimos lo mismo, ¿no? Tenemos un conjunto de reglas donde decimos quién le gana a quién. Esto lo hicimos igual. Y en vez de objetos tenemos un string, que no es muy diferente, ¿sí? No hablamos del IREP, ¿sí? Vamos a hablar acá un poquito, porque es otra cosa que nos olvidamos. Y básicamente podemos decir, no hay reglas repetidas y se relacionan con los elementos, ¿no? O sea, ¿qué significa que no hay reglas repetidas? Que yo no puedo tener dos tuplas iguales, ¿sí? Al tener un set me lo garantiza, pero nosotros como habíamos puesto un array list, lo tendríamos que decir, ¿sí? Eso es importante porque si empezamos a tener reglas repetidas, se puede romper el código, básicamente,
Bien. Las reglas no tienen orden, o sea, no hay una regla mayor que otra, y se lee de izquierda a derecha, ¿sí? O sea, el orden de las reglas no me define quién es el ganador, sino quién le gana a quién, dicho de otra manera, ¿sí? Puede pasar que no estén todas las reglas, o sea, si yo tengo la regla T1, T2, podría no existir la regla T2, T1, ni tampoco hay reglas reflexivas, o sea, no puede existir la tupla T1, T1, porque estaremos diciendo, no sé, que piedra le gana a piedra y no tiene sentido, ¿sí? El IREP, recuerden que lo que decía eran las relaciones entre los objetos que no pueden existir. Y eso restringe el dominio de representación con el propósito de que el diseño sea más robusto. ¿Sí? Bien. Ahora un segundo. Bueno, después un par de cosas más. Dice, los jugadores pueden jugar la misma jugada, ¿sí? Y eso se declara empate. Si ven eso, no es parte del IREP, es parte del diseño, ¿no? Digo, lo aclaro para no confundir. Ah, acá igual lo dice, no está en el IREP. Esto no fue una decisión de diseño, declarar el empate, podríamos haber hecho otra cosa. Y por último, quizás esto es lo más importante, es la lista de reglas no es exhaustiva, o sea, no tienen que estar todos contra todos. Esto es una decisión de diseño, pero tiene que estar en el IREP, porque si la lista no es exhaustiva y hay una regla que no está definida, ¿qué hacemos ahí? Bueno, podríamos declarar empate, por ejemplo, o que explote, o que si juego Spock Lagarto y no está definida esa regla, queda una excepción. ¿Sí? ¿Se entiende esto último? Sí, sí, más allá del diseño, lo que propone Fernando es como un diseño para que el empate esté incluido en el le gana A, podría ser, pero lo que decimos acá es que quizás yo no declaré las N reglas necesarias, sino que hay algunas que no las declaré, y quiero que el juego con eso declare empate y juegue solo, por ejemplo. ¿Sí? Si eso no lo digo en el IREP, no queda claro qué es lo que tiene que pasar. No puede estar librado a la que decía el programador. Tiene que estar escrito si tienen que estar las reglas o no. ¿Sí? Bien. Bueno, dicho eso, vamos a hablar de acoplamiento y de cohesión para introducirlo a este TAD, digamos, ¿no? Bien, ¿qué es el acoplamiento? Vamos a agarrar el diseño. El acoplamiento es cuánto tengo que conocer de cómo funciona el TAD de abajo para que los dos TAD que utilizo funcionen bien, ¿sí? Obviamente el acoplamiento habla de cuando tengo más de un TAD, ¿sí? Y cuánto tengo que conocer del otro TAD para que en realidad funcionen como TAD independientes, ¿sí? Fíjense que acá vamos a ver qué nivel de acoplamiento tenemos con estas reglas, ¿sí? Con esta tupla de reglas. Bueno, acá el acoplamiento obvio que tenemos es que yo tengo que saber que el objeto 1 está en la parte izquierda y que el objeto 2 está en la parte derecha. O sea, tengo que conocer que esa implementación está hecha así. Si yo tuviera menos acoplamiento, yo debería tener una función, poder tener una función más abstracta que me diga, voy a inventar, ¿no? Digo, podría tener algo del estilo objeto.legana recibe otro objeto. Entonces ahí no tengo idea del orden. Directamente ya sé que quiero saber quién le gana a quién. Acá no, acá tengo que saber en qué orden pasar las cosas. Bien. Lo otro, y lo otro, bueno, podría ser peor, ¿no? Digo, acá al menos estoy recibiendo dos objetos. Podría ser que le gana A, para hacer un ejemplo verdaderamente de acoplamiento, sería que reciba una tupla, quizás. Vamos a... Bueno, si en vez de esto, si voy a hacer dos versiones, una con acoplamiento y otra sin. En vez de le gana, como está acá, sería de esta manera.
objeto, bien, esto tiene mucho acoplamiento, porque para llamar a Legana, yo tengo que saber que lo que está esperando es una tupla, y que si no le paso una tupla no funciona. Y además tengo que saber que el objeto izquierdo es el que le gana al derecho. Todo eso tengo que saber de cómo está hecho Legana por dentro para saber cómo funciona. Y sería aún peor, ¿sí? El peor nivel de acoplamiento sería que yo acceda a la estructura de datos. Tipo, que yo tenga que decir if reglas, que es mi variable de reglas, punto, no me acuerdo, ¿quién gana? Punto, get, esto me da una tupla. Punto, izquierda. ¿Sí? O sea que yo como que directamente haga el código de este lado y solamente utilice reglas como estructura de datos. Bueno, este es el peor nivel de acoplamiento. Directamente estoy mirando la estructura de datos y conociendo exactamente qué tengo que invocar para acceder a los datos. ¿Sí? Para ser franco, esta versión está bastante bien, digamos, porque solamente requiere lo mínimo indispensable, que son los objetos que quiero saber quién gana, digamos, ¿no? Pero esto tiene más acoplamiento y esto aún más. Bien. Obviamente, cuando hay más acoplamiento es peor, ¿sí? ¿Por qué es peor? O sea, ¿qué significa este gráfico? Porque si hay mucho acoplamiento significa que no tengo una buena abstracción, porque si yo cambio el día de mañana, en vez de tener una array list, tengo un conjunto, todo esto deja de funcionar. Porque esta llamada deja de tener sentido según la estructura de datos que le ponga acá en reglas. En cambio esto, si el día de mañana cambio la estructura de datos de reglas, no deja de funcionar. ¿Sí? Por eso es malo. Bien, y ahora hablemos un poquito de la cohesión, ¿sí? Que también tiene su gráfico dibujado a mano alzada, por supuesto. La cohesión lo que significa es cuál es el nivel de responsabilidad que tiene cada TAD para resolver el problema. Podemos pensar que hay tres niveles de responsabilidad: mucho, correcto y poco. Si tiene mucha responsabilidad, está mal, porque probablemente esté resolviendo todo el problema en una sola clase, como habíamos planteado al principio, con esos if hardcodeados acá, ¿sí? Que habíamos puesto, ¿sí? ¿Se acuerdan? If objeto jugador 1 de tijera, a eso le hacemos un if adentro, if objeto era piedra. Bueno, esto tiene baja cohesión. El juego tiene mucha responsabilidad. ¿Sí? Entonces, lo que hay que acordarse es que baja cohesión es cuando tengo o demasiada responsabilidad o ninguna. ¿Sí? Y alta cohesión es cuando tengo la responsabilidad correcta. ¿Sí? Acá, por eso, tengan cuidado, donde lo bueno no es que tenga mucha responsabilidad, sino la responsabilidad correcta. Y lo malo sería, vamos a poner acá como un resumen, ahora vamos a ver un ejemplo de ninguna responsabilidad. Wow, me abrió cualquier cosa. Mucha o ninguna responsabilidad. Y alta sería responsabilidad correcta. Bueno, ¿y qué sería la responsabilidad correcta? Que cada objeto haga lo que fue destinado a hacer. Las reglas que se ocupen de las reglas, el juego del juego, y tengo el enum de objetos, que solo sea el enum y no sepa, por ejemplo,
que el objeto no sepa si la piedra le gana el papel, porque no debería tener esa responsabilidad, sería demasiado. ¿Qué sería un ejemplo de ninguna responsabilidad? Bueno, que acá haga un objeto, no sé, que llame jugador, para encapsular lo que hace un jugador, y dentro del tal jugador tengo un string nombre, y no hace nada más. Entonces, uno se preguntaría, bueno, ¿y para qué está jugador? ¿Para que acá tenga una variable jugador y no hace nada? Bueno, esto es baja cohesión porque esa clase es superflua, porque no sirve para nada, ¿sí? Que es el ejemplo que dimos acá. Baja cohesión es mucha responsabilidad o ninguna responsabilidad. Le voy a poner más explícito porque si no esto se queda ambiguo. Mucha responsabilidad o ninguna responsabilidad. Bien. Entonces, con este diseño que tenemos acá, que es parecido al que teníamos nosotros con el set de reglas, tenemos un bajo acoplamiento, porque por eso que nos había quedado que la llamada era así, ¿sí? Hay bajo acoplamiento porque tenemos esta llamada, vamos a ponerlo acá. Están ahí, ¿no? Digo, por las dudas. Ok, sigo. Bien, Sí, sí. bueno. Pero todavía hay un tema de cohesión que podemos mejorar, por eso puse el índice acá en malo, y vamos a explicar por qué. Tenemos todo el TAD en una única clase, ¿no? O sea, tenemos el diseño que está acá en el papel, no en el que hicimos nosotros. El set de reglas lo metimos adentro del piedra, papel o tijera Lagarto Spock, ¿sí? Acá tenemos un solo TAD en la versión del PDF. Entonces tenemos baja cohesión porque el piedra, papel o tijera Lagarto Spock hace absolutamente todo, digamos. Tiene que conocer cómo está hecho esto, etcétera. Bueno, la propuesta que tienen acá es separarlo, ¿sí? Tener el piedra, papel o tijera por un lado y el TAD reglas por otro, o sea, como lo habíamos propuesto nosotros, ¿sí? Donde el TAD regla tenga el set propiamente dicho, ¿sí? Y acá, para mostrar un ejemplo de bajo acoplamiento, digamos, el le gana a está en esta función donde usa el ejemplo que hicimos en el TAD, ¿no? Que le pasamos la tuplita, ¿sí? Por acá lo teníamos. Acá está. Este le gana, que acá se llama pertenece, tiene bajo acoplamiento porque tengo que conocer que adentro del TAD regla hay tuplitas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Aumentamos la cohesión porque ahora tenemos dos TAD, pero aumentamos el acoplamiento por esta función de acá, ¿sí? Entonces, ahora quedamos en esta situación. Mejoramos la cohesión porque tenemos dos TADs en lugar de uno, pero empeoramos un poquito el acoplamiento porque tenemos que conocer exactamente cómo están construidas las reglas, ¿sí? Bien, lo ideal es estar todo en el sector verde, digamos, ¿no? ¿Cómo mejoramos el acoplamiento? Bueno, nosotros en realidad ya lo hicimos, es agregarle un método a las reglas que sea ganó, donde recibe los dos objetitos sin conocer que adentro hay tuplas. Entonces la versión final, que se parece mucho a lo que hemos hecho nosotros, tiene un buen acoplamiento, o sea, bajo, y una buena cohesión, es decir, una alta cohesión. ¿Sí? Con el gráfico que está acá, que resume la información. ¿Sí? Bien. Bueno, acá en la versión 4, después léanlo. Acá propone otras estructuras. Esto se lo voy a dejar de la segunda parte de la materia para después de esta clase, que es pasar todo a un conjunto, a un hash set, pero para no ensuciar ahora y a un hash map, lo dejamos acá, esta última versión, y yo creo que con esto, si no hay preguntas, llegamos hasta acá. ¿Queda alguna pregunta de esto? Igual el PPT está subido. No, está bien. Está bien. Bien.
Después lo de cohesión y acoplamiento, véanlo en el video de Monopoly, que está explicado un poco más pausado. Yo acá esto pisé el acelerador un poco para darle tiempo a la segunda parte de la clase.